Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para chismear sobre series turcas. La emoción Superíndice 3N me desborda al tenerlos a una vez listos y ansiosos por sumergirnos en el drama, el romance, las intrigas y, como el título de hoy sugiere a gritos, la traición Superíndice 3N. Hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en un tema candente que ha prendido fuego a las redes sociales y a los foros especializados en series turcas de traiciones familiares que destrozan el amor. Su copyright, y estoy segura de que ustedes también copyright lo saben. Las series turcas nos tienen que acostumbrados a esos giros inesperados que te dejan con la boca abierta, a esas familias que complican la vida de los protagonistas que un examen de con diéresis álgebra avanzado. Pero hoy vamos a poner la lupa en aquellas historias donde la familia, y específicamente la figura materna, juega un papel absolutamente crucial en la destrucción superíndice 3N de una relación superíndice 3N amorosa que a simple vista parece invencible. Prepárense para un viaje trepidante repleto de secretos oscuros, mentiras piadosas, decisiones moralmente ambiguas y situaciones lumite que pondrán a prueba su fe en el amor verdadero y en la infalibilidad de los lazos familiares. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de drama, intriga y pasión superíndice 3N, quiero pedirles un favor que me hará inmensamente feliz. Si les gusta lo que ven, si disfrutan de estos chismecitos jugosos y de mis análisis exhaustivos de las series turcas que nos hacen suspirar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Se aseguraru de no perderse ni un solo vídeo y estaru al día con todas las novedades, rumores y spoilers del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Ahora sin preámbulos vayamos al grano. Empecemos como no puedo ser de otra manera, con una serie que inevitablemente tengo que encabezar esta lista, Senu con diéresis al cap, conocida en muchos rincones del mundo como Love is in the Air. La historia de Eda y Serkan, brillantemente interpretados por los queridísimos Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, es mucho que un simple cuento de hadas moderno, lleno de romance azucarado y cómica explosiva. Esta serie, que se inscribe con orgullo dentro del copyright negro de la comedia romántica, nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con su más menosos de grandeza y una pasión superíndice 3N inquebrantable por convertirse en una arquitecta paisajista de renombre mundial, y a Serkan Bolat, un exitosísimo y fru arquitecto, un hombre de negocios implacable con una coraza impenetrable alrededor de su corazón superíndice 3N. Su relación superíndice 3N al principio es puramente transaccional, un acuerdo de conveniencia. Eda acepta fingir ser la prometida de Serkan para que con diéresis copyright le pueda recuperar a su exnovia, Selin, y a cambio Serkan se compromete a pagar la beca universitaria de Eda. Permitió copyright dole a su cumplir su sueño más menos o de estudiar en el extranjero. Obviamente este plan maquiavu copyright lico da un giro inesperado de 180 grados y ambos terminan enamorándose perdidamente el uno del otro, desafiando todas las expectativas y superando todos los obstáculos que se les presentan en el camino. Pero aquí es donde entra en juego el tema central que nos ocupa hoy, la traición superíndice 3N familiar. Sin entrar en demasiados spoilers para aquellos que aún no han tenido el placer de disfrutar de esta joya turca, la madre de Serkan, la sofisticada y aparentemente inofensiva Aydan Bolat, juega un papel absolutamente crucial en el desarrollo de la trama. Y no solo por su personalidad algo controladora y dominante, ni por sus propios problemas emocionales y traumas del pasado, sino por un oscuro secreto del pasado que involucra directamente a la familia de Eda y que Serkan, en un intento desesperado por protegerla, decide ocultarle a toda costa. Este secreto, que es directamente relacionado con la trágica muerte de los padres de Eda y con la responsabilidad, aunque indirecta, de la empresa de Serkan en dicho suceso, representa una traición superíndice 3N en toda regla de Kerema Ande. Y aunque la intención superíndice 3N de Serkan sea noble, su decisión superíndice 3N de ocultarle la verdad termina por destruir la confianza que había entre ellos y los separa, al menos temporalmente. Además, la influencia constante de Aydan en la relación superíndice 3N, sus intentos por manipular las situaciones a su favor y su desconfianza inicial hacia Eda, aún más menos aden una capa extra de complejidad y dificultad a su romance. ¿Recuerdan cuando Aydan intentó superíndice 3 separarlos contratando a Selin, la exnovia de Serkan, para que volviera a reconquistarlo? Un clásico de las telenovelas turcas. Senu con diéresis al cap nos muestra de manera magistral CEU superíndice 3 molas dinu micas familiares disfuncionales y los secretos del pasado pueden destruir incluso el amor ese fuerte y apasionado, ese que creamos capaz de superar cualquier adversidad.
Lo muy interesante de esta serie es que explora la idea de que el amor, por muy intenso y verdadero que sea, a veces no es suficiente para superar los obstáculos impuestos por la familia, especialmente cuando hay mentiras, secretos y traiciones de por medio. La innegable química entre Anderu Rafael y Kerem Bürsin hizo que esta historia fuera aún cautivadora y adictiva, pero la trama en sí misma, con todos sus giros inesperados y la constante interferencia familiar, es lo que realmente la hizo memorable y la convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. Ahora, cambiemos de escenario y vayamos a otra serie que también Copyright N explora las complejas y a menudo tormentosas relaciones familiares y su profundo impacto en el amor y en las decisiones que toman los personajes, Ukondieres y Sukur. Esta serie es mucho más intensa, oscura y dramática que la anterior, y se aleja por completo de la comedia romántica para adentrarse en un terreno mucho más peligroso y turbio. Ukondieres y Sukur es una serie de acción superíndice 3N y drama criminal que se centra en la familia Couparra-Foval, una poderosa y temida familia que controla el peligroso y conflictivo barrio de Ukondieres y Sukur en Estambul. Yamal Parrafo, el hijo menor de la familia, un joven rebelde y aventurero que ha escapado de su familia y de ese mundo de violencia y criminalidad, se ve obligado a regresar a Ukondieres y Sukur cuando su padre, Idris Couparra-Foval, es herido gravemente y el barrio se enfrenta a una nueva y despiadada amenaza que pone en peligro su dominio y su supervivencia. En esta serie, la traición superíndice 3N no viene necesariamente de la figura materna, sino de la propia dinámica familiar en general. Aunque no hay una relación superíndice 3N romántica central específica que se destruya directamente por la traición superíndice 3N de una madre, la familia Couparra-Foval es llena de secretos oscuros, luchas de poder internas y por supuesto traiciones constantes. Los hermanos se enfrentan entre sí, los aliados se convierten en enemigos de la noche a la más menos sana, y la lealtad familiar se pone a prueba constantemente, hasta el punto de romperse en 1000 pedazos. Todo esto impacta directamente en las relaciones amorosas de los personajes, ya que la vida en Ukondieres y Sukur, marcada por la violencia, la desconfianza y el peligro constante, dificulta enormemente la construcción superíndice 3N de relaciones estables, duraderas y basadas en la confianza mutua. Lo interesante de Ukondieres y Sukur es que muestra de manera cruda y realista CU superíndice 3 mo un entorno familiar disfuncional y lleno de violencia puede afectar negativamente la capacidad de las personas para amar, confiar y establecer vínculos emocionales saludables. La lealtad a la familia a menudo entra en conflicto directo con los deseos personales y las relaciones amorosas, obligando a los personajes a tomar decisiones difíciles y a sacrificar su propia felicidad en aras del bien común. Además, la serie explora temas profundos y complejos como la redención superíndice 3N, el sacrificio, la lucha por el poder y las consecuencias de la violencia, lo que la convierte en una historia mucho más compleja, oscura y perturbadora que en Ukondieres y Salcapm. Sigamos con otra serie que también Copyright N merece toda nuestra atención superíndice 3N, Anne. Esta es una serie dramática que toca temas muy sensibles y delicados, como el maltrato infantil, el abandono familiar y la maternidad desde diferentes perspectivas. Anne cuenta la conmovedora historia de Zeynep G. Quartones, una joven profesora sustituta que trabaja en una pequeña más menos a escuela rural. Un día Zeynep descubre que una de sus alumnas, la pequeña más menos Amelek, es víctima de maltrato físico y psicológico superíndice 3 Jico por parte de su madre Biolu superíndice 3 Jika Sule y de su padrastro Zengiz. Incapaz de ignorar la terrible situación superíndice 3N en la que se encuentra la New más menos A, Zeynep decide tomar una decisión superíndice 3N drástica, secuestrar a Melek y huir con ella, asumiendo el papel de su madre adoptiva y brindándole el amor, el cuidado y la protección superíndice 3N que tanto necesita. Aunque Anne no se centra en una relación superíndice 3N romántica destruida por la traición superíndice 3N de una madre, la serie presenta la figura de una madre Biolu superíndice 3 Jika negligente, abusiva y completamente irresponsable, que es la principal antagonista de la historia. La incapacidad de Sule, la madre Biolu superíndice 3 Jika de Melek, para protegerla, amarla y brindarle un entorno seguro y estable la convierte en la traidora de su propia hija. Es una traición superíndice 3N a nivel emocional y físico, que pone en peligro la vida y el bienestar de la New más menos A y que la marca para siempre. Anne es una serie muy emotiva, conmovedora y desgarradora que explora el concepto de maternidad desde diferentes perspectivas y nos hace reflexionar sobre lo que realmente significa ser madre, sobre la responsabilidad de proteger a los New más menosos y sobre la importancia fundamental del amor, el cuidado y la atención superíndice 3N en el desarrollo infantil.
La serie Tambiu Copyright N destaca la valentua y la determinación superíndice 3N de Zeynep al tomar la arriesgada decisión superíndice 3N de convertirse en madre de Melek, a pesar de las graves consecuencias legales y sociales que esto implica. Cambiando completamente de tono y adentrándonos en un terreno mucho ligero y divertido, quiero hablarles de Yasak Elma. Esta serie es un drama lleno de intrigas, ambición superíndice 3N desmedida, relaciones complejas y personajes moralmente ambiguos, donde las mujeres juegan un papel fundamental y toman las riendas de su propio destino. Yasak Elma sigue la vida de dos hermanas con personalidades y aspiraciones muy diferentes, Zeynep Yılmaz y YLDZ Yılmaz. Zeynep es una mujer honesta, trabajadora, idealista y con fuertes principios morales, mientras que YLDZ es ambiciosa, materialista y más menos con una vida de lujo, rodeada de riquezas y comodidades. Sus caminos se cruzan cuando YLDZ recibe una oferta irresistible, seducir a un empresario rico y poderoso, Ali Targun, para divorciarse de con diéresis copyright L y recibir una generosa compensación superíndice 3N con un superíndice 3 mica. Paralelamente Zeynep comienza a trabajar en la empresa de Alit, donde conoce a Ayhan Tazdemir, un hombre de negocios exitoso y atractivo con el que establece una relación superíndice 3N complicada y llena de altibajos. En Yasak Elma, la traición superíndice 3N entre mujeres es un tema recurrente y una constante en la trama. Las hermanas se traicionan entre su por ambición superíndice 3N, las amigas se convierten en enemigas a copyright rimas, y las alianzas se rompen constantemente, dando lugar a situaciones inesperadas y giros argumentales sorprendentes. Si bien no siempre se trata de una madre traicionando a su hijo o a su pareja, la serie muestra de manera explícita CEU superíndice 3 las relaciones familiares y de amistad pueden verse afectadas por la ambición superíndice 3N, la envidia, la codicia y la sed de poder. Lo interesante de Yasak Elma es que presenta personajes femeninos fuertes, complejos y multidimensionales, que no tienen miedo de tomar decisiones difíciles y controvertidas para lograr sus objetivos, aunque eso implique manipular, engañar o incluso traicionar a las personas que las rodean. La serie Tambiu Copyright N explora temas relevantes como la clase social, el feminismo, la lucha por el poder en un mundo dominado por hombres y las dificultades que enfrentan las mujeres para triunfar en un entorno laboral competitivo y hostil. Finalmente, pero no por ello menos importante, hablemos de Sadakatsiz. Esta es una serie dramática basada en la exitosa serie británica Dr. Foster, y se centra en la desgarradora historia de una mujer que descubre que su marido la ando con otra mujer. Sadakatsiz cuenta la historia de Asia Yılmaz, una doctora exitosa, inteligente y respetada que tiene una vida aparentemente perfecta con su marido, Volkan Arslan, un arquitecto talentoso y ambicioso, y su hijo Ali. Sin embargo, su mundo se derrumba por completo cuando descubre, de manera accidental, que Volkan ha estado teniendo una aventura extramatrimonial con una joven llamada Derin G1/4 durante 2 o más menos os. En esta serie, la traición superíndice 3N principal es, sin duda, la infidelidad de Volkan hacia Asia, un acto imperdonable que destruye la confianza y el respeto mutuo que han construido durante aún más menos os. Sin embargo, la serie Tambiu Copyright N explora la traición superíndice 3N de otras personas cercanas a Asia, incluyendo amigos y familiares que saben de la infidelidad de Volkan y no se lo contaron, convirtió Copyright 2 en CEU superíndice 3 cómplices de su engau más menos o a Demur S, la familia de Derin, especialmente su padre. Aluk G1/4 Tambiu Copyright N juega un papel importante en la trama, protegiendo a su hija a toda costa y encubriendo sus acciones, lo que aún más menos ade una capa extra de complejidad y dramatismo a la historia. Sadakatsiz es una serie intensa, emocional y adictiva que explora temas universales y atemporales como la infidelidad, la venganza, el perdu superíndice 3N, la superación superíndice 3N personal y la capacidad de resiliencia del ser humano. La serie muestra de manera cruda y realista CEU superíndice 3 la traición superíndice 3N puede destruir una familia y CEU superíndice 3 una persona puede encontrar la fuerza interior necesaria para reconstruir su vida después copyright S de una experiencia traumática. Hemos recorrido juntas varias series turcas donde la traición superíndice 3N, especialmente la familiar, juega un papel crucial en el desarrollo de la trama y en el destino de los personajes. Vimos CEU superíndice 3 la interferencia de una madre controladora, los secretos oscuros del pasado y las dinámicas familiares disfuncionales pueden destruir relaciones amorosas aparentemente su superíndice 3 lidas y afectar profundamente la vida de las personas. Desde el drama romántico y ligero de Senu con diéresis al Capm, hasta la intensidad y el dramatismo de Sadakatsiz,
pasando por la crudeza y la violencia de con Dieres y Sukur, y la emotividad y la sensibilidad de An, las series turcas nos demuestran que la familia puede ser tanto una fuente inagotable de amor, apoyo y protección superíndice 3n como una fuente de dolor, sufrimiento y traición superíndice 3n. Gracias por acompañarme en este apasionante recorrido por las series turcas impactantes y reveladoras. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright nolo y que les haya dado algo en copyright pensar y reflexionar. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n, L de estas series les ha impactado s. ¿Conocen alguna otra serie turca donde la traición superíndice 3n familiar sea un tema central? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.